Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hacer la decoración de primavera de la zona del salón comedor, así que si os interesa este vídeo, quedaros conmigo. Como siempre voy a empezar por la zona de las estanterías. En la primera de abajo voy a colocar este libro decorativo que ya lo he usado en otras ocasiones. Justo en la parte de encima voy a colocar esta, es una maceta o es una regadera como tal, pero se puede usar como maceta. La tengo hace muchísimo tiempo, es un poco así vintage y le he puesto este pequeño ramito de flores artificiales en tonos rosa. Para la parte de al lado voy a colocar una lámina, en esta ocasión voy a poner esta de aquí, que es la de la chica leyendo. Sabéis que tengo chicas para todas las estaciones del año. Bueno, me falta para otoño, pero bueno, esta es la de primavera. Tengo otra para verano, otra de invierno, pero me encantan este tipo de láminas y esta es muy bonita con tonos así rositas, más primaveral. Y a su lado voy a colocar esta velita de aquí, que me la regaló una amiga el año pasado. Esta creo que es de Pepco. Tiene una carita de un conejo por este lado, pero prefiero dejarla por la parte lisa porque en realidad es así como viene la vela, pero me gusta más tenerla así con el detallito de las orejas y las florecitas que se parecen mucho a las que he puesto en la regadera. Para la siguiente estantería voy a colocar estos dos libros. También los compré junto con el otro, son todos decorativos, ninguno es un libro real. Los otros los tengo en otro sitio, pero estos, como me gusta más el diseño que tienen, son más bonitos a la hora de decorar. Voy a poner a un lado esta vela de aquí que es de Teddy, es una vela, se puede encender, pero bueno, yo la tengo a modo decorativo. Lleva unas flores y unas mariposas. Y para el otro lado, para hacer como un sujetalibros, voy a poner este huevo de aquí que me lo trajo mi sobrina hace unos años de Sicilia, que fue de vacaciones y me lo trajo de recuerdo. Como ahora estamos en Pascua, pues el huevo viene muy bien para la ocasión. Y de este lado voy a poner estos dos conejitos que son de madera y llevan la colita como un pompón blanco y los compré en la tienda Casa, creo que los tengo hace 2 años, si no recuerdo mal, y voy a colocar uno a cada lado. Esta decoración es primavera-pascua. Ya sé que hay personas que no les gusta decorar de Pascua, pero yo le doy ese pequeño toque y cuando pasa pues retiro todos los elementos de esta temporada. Para la estantería de arriba voy a colocar este marco con esta lámina que lleva un jarrón con unas flores. Es una lámina vintage, también la tengo desde hace bastantes años. Estoy reutilizando toda la decoración que tenía en casa porque no quería comprar nada más. Tampoco he visto nada que me gustase hace mucho, solamente unas flores que ya os enseñaré, pero el resto de decoración pues ya la tenía. A su lado voy a colocar esto de aquí que es el ambientador, que lo tengo camuflado con esto que le hice hace ya muchísimos años y lo tenía en la habitación puesto y digo, me lo voy a traer aquí porque casi siempre está aquí, así que lo voy a poner aquí para darle ese olorcito agradable a la casa. Para la zona del espejo voy a colocar primero este libro, este sí que es un libro real, lo tengo forrado y voy a poner este DIY que lo hice hace como 3 años, si no recuerdo mal, tanto la vela como lo otro. La vela la hice con una servilleta, os voy a dejar el vídeo en la cajita de descripción o por aquí arriba os saldrá. Y esto también lo hice hace como 2 años con huevos. Fui a comprar huevos blancos y hice todo la corona, digamos, de huevos con florecitas y velas. Y en el centro pues coloco la vela de los conejitos. Esto siempre hay que tener cuidado cuando la encendemos, no es encenderla y dejarla, porque tiene muchos elementos que pueden arder.
Para la zona de la chimenea voy a utilizar este libro decorativo también. Este es un poquito más oscuro. Lo voy a poner del lado derecho de la chimenea y encima voy a colocar esta lecherita. Esta la compré en Teddy el año pasado. Lleva como unas florecitas, unas margaritas pequeñitas y le da ese toque primaveral y la lecherita pone Home and Flowers creo que pone, y le da ese toque decorativo. No voy a poner nada más porque tampoco quería recargar mucho esta zona. Para el mueble de al lado de la tele voy a poner este botijo que también lo estuve usando el año pasado. Este lo rescatamos de la casa de la abuela de mi marido, que lo tenía ahí, tenía dos, y me los traje a casa y es muy bonito, además de que tiene muchísimos años, es como un recuerdo familiar. Tiene estos tonos así en rosita tirando a colores primaverales. A su lado voy a poner este libro que lo compré en Primar, que venía un pack de dos, que os enseñé en uno de los vídeos de novedades de Primar. Este sirve para guardar dentro cosas o los mandos o lo que queráis. Y encima voy a poner este conejito que lo compré en Teddy hace muchísimos años, no tiene ningún dibujo. Yo le puse el lacito rosa porque venía sin nada y para dar ese toque pascuero pues voy a poner el conejito a su lado. Vamos ahora con la estantería que está encima del sofá. Voy a poner esta lámina de unos cisnes que me pareció súper bonita y elegante. Es una lámina como muy suave, muy delicada y me gusta para ponerla en esta zona de aquí. A su lado voy a poner un jarrón con unos tulipanes que los tengo desde hace muchísimos años, antes de vivir en este piso. Son bastante realistas, los compré en una floristería y la verdad es que se nota muchísimo la calidad. Incluso si le ponemos agua al jarrón parecen que son tulipanes naturales y da ese toque pues de primavera tan bonito a esta zona. Y al otro lado voy a colocar estos portavelas con unas velas de IKEA que van con pilas que se apagan solas. Va muy bien porque tienen un temporizador y las podemos encender y a las 12 horas, o sea, a las 6 horas se apagan y a las 12 horas al día siguiente se vuelven a encender. Y la verdad es que está muy chulo. Y en este trocito de estantería que me queda en la parte de abajo del sofá, voy a poner este libro decorativo justo en el trocito que sobresale del sofá y encima voy a poner la lamparita esta que la tenía antes en la cocina. La compré en Temu, me salió súper económica, se recarga con USB y tiene tres intensidades de luz: luz fría, luz natural y luz cálida, y le da ese toquecito acogedor en esta zona de aquí. Vamos ahora con la mesita de café. Para ello voy a usar este jarrón que es un DIY que hice el año pasado. Lo pinté con tonos rosas en diferentes tonalidades y le he puesto varias ramas que tenía por casa, unas margaritas y otras que las compré en una tienda local de aquí de Valencia. He hecho una mezcla para llenar bien el jarrón y que se vea bien frondoso y la verdad es que me ha gustado muchísimo el resultado porque le da un toque muy bonito y muy primaveral a este jarrón. Luego a su lado voy a colocar un libro decorativo que es este de aquí, que es el de Xiamaji, que me encanta su programa. Y encima de él voy a estar colocando una velita, que esta la compré en Teddy, lleva un conejito, como podéis ver. Este venía vacío y yo lo que hice fue derretir una vela rosa y hice una vela. Entonces tenéis la opción de hacerlo o no, pero yo creo que ahí lo que quedaba bien era una vela. Voy a poner también este apagador de velas que lo compré en Temu hace ya como 2 años más o menos y lo voy a dejar justo aquí por si algún día pues enciendo la velita, tener esto para apagar.
Y ahora vamos con los textiles. Voy a usar este cojín de aquí. Esta funda la compré en Primark, tiene muchísimos años, 3 o 4 años creo. Y la compré también en azul, que la dejo para el verano. Luego esta de aquí, que es de Zara Home, que la compré hace 3 años en las rebajas de enero, que me costó súper económica. Y luego voy a poner esta otra de aquí, que es de Pepco, que esta creo que la compré el año pasado. Los tres tienen estas tonalidades así rositas, que es con lo que estoy decorando para esta primavera y darle un poquito de color a la casa. Y bien, pasamos ahora con esta zona de aquí. Vamos a hacer un pequeño cambio que ya os comenté en días anteriores que iba a hacer algo aquí y por fin ha llegado el día. Aquí tenéis un montón de piezas porque voy a montar mi nueva mesa del comedor. Os he comentado en muchísimos vídeos que a mí me gustan muchísimo las mesas redondas y por fin voy a tener una. Además, esta mesa es de un color más claro que la que yo tengo y esto va a hacer que resalte mucho con el suelo, que es más oscuro, y también aporta mucha luz a la estancia. Como veis, es muy fácil de montar, simplemente hay que ir siguiendo las instrucciones, viene todo muy bien explicado. Primero hacemos la parte de arriba, la superficie, juntando las piezas, y ahora me voy a poner con la base, que también es muy fácil. Hay que formar como un cilindro, como estáis viendo, y una vez tenemos esta parte, simplemente colocamos estas patitas, que es para que apoye en la parte de abajo. Y ahora vamos a montar la base. Primero vamos a colocar los paneles que vienen por separado. Trae 3 paneles y siguiendo las instrucciones lo voy a ir acoplando en la base cilíndrica que he montado primero. Es muy sencillo, simplemente es ir colocando los tornillos en los lugares que corresponde y una vez ya tenemos esta parte montada, lo que hay que hacer es dejar la última pieza para poder acoplarla a la superficie de la mesa. Haciendo este paso, que también es muy sencillo, vamos a colocar los tornillos de la parte interior para dejarla bien fijada. Y bueno, os voy a dejar todo en la cajita de descripción, el enlace por si queréis echar un vistazo. Esta tienda tiene muchísima variedad de muebles y os puedo asegurar que siempre habrá alguno que os encaje. Y bueno, aquí tenemos el resultado final. No me digáis que no es bonita, yo estoy encantada. La verdad es que el cambio ha sido brutal para mí. Y bueno, os hago un vistazo así general para que veáis cómo queda. Caben 6 sillas perfectamente, nosotros tenemos 5, pero caben 6 tranquilamente. Y este espacio ha dado un cambio increíble. Y ahora ya para terminar esta zona voy a darle ese toque primaveral. Voy a colocar este jarrón que siempre lo tengo aquí y unas flores muy bonitas. He puesto varios arreglos porque son diferentes ramas, unas nuevas y otras que ya tenía en casa, pero bueno, aquí el punto focal es la mesa que ha quedado preciosa y bueno, espero que os guste tanto como a mí. Y bueno familia, hasta aquí el vídeo de decoración de hoy. Espero que os haya gustado, que os sirva de inspiración, que os dé ideas para decorar vuestra casa, ya sea con objetos que tengáis que podáis dar una segunda oportunidad o si compráis cositas nuevas, pues que tengáis alguna idea para empezar a decorar en esta primavera. La verdad es que el tiempo ya empieza a cambiar, se nota el solecito y las ganas de que salgan ya las florecitas. A mí me encanta la primavera, es de mis épocas favoritas del año y ya me tenía muchas ganas de poner la casa en modo primavera. Así que nada, muchísimas gracias por acompañarme un día más. Si os ha gustado este vídeo, dadme un like que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal si sois nuevos por aquí y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.